Buenas tardes, compañeros. ¿Hay remedio por los remedios? Pavadita de pregunta, ¿no? Dentro de los precios disparatados que tenemos, la estampida, la presión cambiaria contra el gobierno, directamente un golpe cambiario, dado por los sectores de poder que quieren ampliar su margen de ganancia cada vez más, sometiendo a la gran mayoría del pueblo, a la gran masa del pueblo que no combate al capital, sometiéndola a situaciones de extrema pobreza, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero cuando se juega con el tema con los medicamentos se agrava todo. Uno puede recordar que cuando llegó el momento en que se desata la pandemia, algunos ilusos, bien intencionados o bueno, bien pensantes o optimistas, pensaban que se iba de una u otra manera a asumir por parte de inclusive la dirigencia mundial el tema que los medicamentos son un bien social no transable, no transable dentro de las leyes del capitalismo puro, tal cual le gusta a Milei, a todo el PRO y a la derecha internacional, y también a algunos compañeritos del palo que piensan que se puede convivir pacíficamente con el capitalismo amable y coso. Uno piensa que no. A partir de algunas cuestiones, ¿no? En principio vamos a analizar lo que es la realidad, lo que es el hoy, digo, de la realidad de los medicamentos. Lejos de la soberanía sanitaria, estamos atados desde el punto de vista de la medicina, de la salud de la población, estamos atados a un grupo mercenario que no es que se la lleve en pala, como se dice usualmente, sino que se la lleva en containers, porque ese es el margen de ganancias de empresas monopólicas farmacéuticas que desde hace años y años tienen de rehenes a la salud pública, siendo prácticamente los únicos proveedores. Y cuando se habla y le escapan, dice hay que combatir el déficit estatal, dicen los mismos grupos, si soy de forma ideológica, hablan pataleando en contra de el gasto público, como fruto que produce la inflación y el despilfarro, populismo y demás. Son ellos parte de ese gasto. Puerto, tenemos que recordar cuánto gasta el Estado a través de sus grandes obras sociales que administra, por ejemplo, PAMI por un lado y OMA por el otro, y también las obras sociales sindicales que requieren ayuda del Estado para poder subsistir, y gran parte de ese gasto en salud tiene que ver, más que las prestaciones de los médicos, en el gasto en medicamentos. Aquello de pinta tu casa y pintarás el mundo, digo, bueno, píntenlo acá, don Fernando, mi personita, y yo gasto mensualmente entre 10 y 12 mil pesos a vuelo de pájaro, y estoy pagando únicamente el 27% del gasto, el resto lo abona mi obra social, que le pide plata al Estado para poder subsistir también, entre otras cosas. O el PAMI, mi señora, que no gasta tanto como yo, por suerte, no tiene tanta malaria como yo, tiene unos 2 o 3 medicamentos que a quien se los compra PAMI. Mi señora no gasta un peso ahí, PAMI se los da gratuitamente. ¿Quién paga? El Estado, a través de PAMI. Es decir, que de una u otra manera, cuando se habla de agachar el déficit, también hay que mirar ahí, cosa que nadie, realmente es poco, se escucha poco esa historia. ¿Y qué tiene que ver esto también con el tema de la regulación del precio de medicamentos? Porque hubo una fuerte ofensiva por parte del laboratorio diciendo que tiene que ser el mercado el que regule el precio de los mismos, lo cual es absolutamente un dislate. En principio, en mi opinión, de viejo zurdo, decir que regule el mercado todo es hablar directamente de la dictadura del capitalismo, o sea, la dictadura de quienes tienen el monopolio y la conducción absoluta del mercado, son los que arreglan las
reglan las normas, aunque sea diríamos, reglar las normas son imposibles, se regla y se norma, ¿no? Diríamos, son los que fijan las conductas, son un puñado de piratas indisimulados. El colmo de estos piratas es Esper, que está hablando, por ejemplo, y yo de ahí digo, la dictadura del capitalismo, hablan directamente de prohibir las huelgas, prohibir el derecho de huelga, en fin. Realmente Bolsonaro se queda corto, ¿no? También al lado de semejantes esperpento. ¿Y por qué tenemos que poner el énfasis en que no solo que los medicamentos tienen que ser un bien público? Obviamente que uno no propone estatizar los laboratorios, sí decir que hay que fortalecer, hay que buscar la manera de tener soberanía sanitaria, como poniendo el ejemplo de la vacuna, teníamos alguna esperanza, o sigue en marcha el tema de la vacuna argentina. Por un lado hay algo en la Universidad de La Plata muy atrasado por ahí, había algo que estaba caminando en la Universidad de Quilmes, en una universidad del conurbano, junto con el CONICET, con la doctora Casataro delante, había otra dando vuelta por ahí. Bueno, y desde el Estado. El Estado no está muerto, el Estado tiene su capacidad de investigar y también tiene su capacidad de fabricar medicamentos. No podemos perder de vista eso. Pero sobre todo lo que no podemos perder de vista es que el medicamento, como cualquier otro producto, es producto del esfuerzo y la inteligencia y el trabajo humanos. Permitir que lo que nos cure sea apropiado por un grupo de personas que lo único que hicieron fue poner la tarasca, en concreto Pfizer creo que fue comprado por un fondos buitres, sabiendo que en el marco de la pandemia la gran ganancia estaba por ese lado. Entonces, si vamos a decir qué es lo que va a regir la sociedad, fijar la conducta de la sociedad, si el lucro o la solidaridad humana, bueno, tenemos que apuntar hacia dónde marchamos. Y si decimos y partimos de que la base de qué es el trabajo, la prepotencia del trabajo, como decía Grant Hartle, la prepotencia del trabajo, la inteligencia, el esfuerzo, lo que nos diferencia en definitiva las humanidades de los animales, digo. La diferencia entre la humanidad y la animalidad está dada por el trabajo. El ser hombre el género humano, digo, es una construcción milenaria, pero una construcción sentada en el trabajo. Y si ese trabajo es apropiado por una ultra minoría que fija las reglas para el resto de la sociedad, bueno, estamos mal. Estamos mal desde ese punto de vista. Y si vivimos como vivimos en un país dependiente, cada vez más dependiente, dirigido por una ínfima minoría que se lleva prácticamente el 80% del esfuerzo nacional, estamos en graves problemas. Y en vez de pensar que vamos a tener una gran nación como una vez pensamos, con un pueblo feliz que viva en ello, vamos a vivir en una pesadilla. Decíamos que nos llevaban a Venezuela, agregando como si Venezuela fuera un infierno terrible, obviamente tiene sus grandes dificultades, pero está muy lejos de ser un infierno, y por ahí donde deberíamos realmente mirarnos, es donde la gran crisis brutal del capitalismo en nuestra región, de la manera más cruda, más feroz, más alucinante por ahí, es en Haití, donde realmente se está produciendo una desgregación absoluta del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde apuntamos? Hacia la construcción de una sociedad solidaria en que el objetivo no sea el lucro, sino una construcción de una sociedad, no sé si de hermanos, pero por lo menos no de enemigos. O como esa aspiración de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que la patria es nuestra casa común.
y es ahí tenemos que apuntar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de medicamentos, estamos hablando de decir, bueno, es imposible permitir que un grupo de piratas formen, fijen los precios y determinen la comercialización. Por otra parte, bueno, estamos frente a instancias complicadas, estamos frente a una muy brutal ofensiva, la reacción que se manifiesta en el odio más brutal. Hoy la operaron a Cristina y hoy Patricia Bullrich salió a insultarla de una manera infame. Y la inteligencia es decir, bueno, somos mejores, no podemos caer en la misma, pero una respuesta hay que dar, algún tipo de respuesta hay que dar, porque si no ellos siempre van redoblando, y aquello de pegame y pegame otra vez no va. Ni siquiera Cristo, alguna vez que se habrá cansado de ofrecerle otra mejilla, y alguna vez agarró el látigo y sacó a los mercaderes del templo, y es hora que lo hagamos. Que tengan ustedes buenas noches, compañeros.